Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, hoy un video más. Me presento, mi nombre es Ezequiel y vamos a presentar hoy regulación con el proceso Flux, que es una de las cosas que nos vienen pidiendo desde las redes. Por favor, queremos aprender a regular. Y para eso trajimos a Sebastián, que nos va a dar todas las pautas necesarias para poder soldar correctamente, que es un alambre, en este caso Flux. ¿Qué es, Sebastián? Contanos. Hola, ¿qué tal amigos? Bueno, un alambre flux es un alambre tubular que tiene un fundente interiormente. Bueno, Bien. la idea es poder calibrar bien una máquina MIG, ¿sí? Y poder dar el mejor cordón. Hoy vamos a utilizar la Evo MIG 220, que es una máquina que no es hobbyista, pero tampoco es industrial, está en término medio, ¿sí? Bien. Es para un taller, se puede utilizar perfectamente. Entonces, ver cada aplicación con esta máquina. Esto que vamos a explicar se puede utilizar tanto para la línea SML, ¿sí? Como para la Iron Mix 100, ¿sí? Entonces nos permite trabajar y regular cualquiera de estas máquinas. Bueno, no nos habla más, vamos a meternos de lleno, ¿te parece? Vamos a Muy ver. bien, chao. Bueno, antes que nada tenemos que empezar con lo principal y lo básico, que es elegir el rollo de alambre. ¿Por qué elegir el rollo de alambre? Porque hay dos distintos tipos de rollo para la Evo MIG 220. Se puede utilizar hasta rollo de 5 kilos o se puede utilizar rollitos de 1 kilo. Pero ustedes fíjense que el eje es distinto, ¿sí? En todos los equipos de la línea Evo yo puedo utilizar ambos rollos. El tema es este, yo voy a girar, acá hay una tuerca, ¿sí? Que voy a girar en sentido contrario a las agujas del reloj para poder acceder al eje más chiquito, ¿sí? Entonces, acá tengo el rollo con el eje más chico, puedo insertar, puedo colocar el rollito de 1 kilo, voy a poner la arandela grande primero, voy a poner ahí el resorte, pongo la arandelita chiquita y ahí voy a ajustar, ¿sí? Para poder acceder y poder trabajar con el rollo chico. Como el rollo chico está sellado todavía, yo siempre tengo que esperar 48 horas para poder trabajar con este rollo. Esto me va a permitir que el fundente se ponga estable y sacar toda la estática que puede llegar a tener el equipo. Voy a volver a colocar acá directamente el eje para rollo de 5 kilos. Vuelvo a colocar la arandela grande, coloco el resorte, arandela chiquita y la tuerca. Esto me va a permitir a mí poder acceder con el otro equipo. Esta tuerca tiene una traba, ¿sí? De plástico y lo que me permite es que no se afloje la tuerca, ¿sí? Entonces yo ajusto ahí la tuerquita simplemente y voy a acceder a tener el eje para el rollo de 5 kilos. Ahora, este rollo ya tiene más de 48 horas, entonces me va a permitir trabajar correctamente. Voy a ver cómo está saliendo, viene el alambre en este sentido, yo lo voy a necesitar que el alambre salga hacia abajo. Coloco el rollito de 5 kilos y ahí voy a colocar la traba del equipo. Perfecto. Bien. Verifico que esté trabajando bien. Ahí lo que voy a hacer es cortarlo. El alambre Flux es muy blandito para cortar. Perfecto. Bien. Y ahí lo voy a pasar directamente en posición para que entre la boquilla de la torcha. Ingresó, automáticamente cierro. Voy a verificar que el alambre esté trabajando bien. Perfecto. Ahí vuelve un chiquitito. Ajusto un poquito, perfecto, no necesito más, ¿sí? Bien, perfecto. Ya tenemos nuestro alambre adentro, ¿sí? Ahora lo que vamos a hacer es saber qué es lo que tiene nuestra máquina. Nosotros tenemos el documento de identidad de la máquina donde me dice el tiempo de trabajo, que es el factor de servicio, ¿sí? Evo MIG 220 es de 200 amperes, pero al 100%, ¿sí? Trabajo continuo, 10 minutos, 10 minutos, 10 minutos, 10 minutos, trabaja 108 amperes en MIG-MAG, ¿sí? Ahora, al 60%, 6 minutos trabaja, 4 descansa, 6 trabaja, 4 descansa, trabaja 153 amperes. Y al 35%, 3 minutos y medio trabaja, 6 minutos y medio descansa, es a 200 amperes, ¿sí? Al máximo de potencia de la máquina. Yo tengo que tener en cuenta que yo puedo tener 20 botones, 30 botones, ¿sí? La regulación de una MIG o una MIG-MAG se utiliza con 2 botones, velocidad de alambre y amperaje,
y voltaje. Esto es lo que me va a permitir a mí calibrar como corresponde. Velocidad de alambre, amperaje. Mi máquina tiene como máximo 200 amperes. Significa que en cada punto voy a tomar, el potenciómetro tiene 10 puntos, ¿sí? Voy a utilizar esos 200 amperes dividido de 10. Significa que en cada punto voy a tener 20 amperes. Inicia con 20 amperes, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200 amperes al máximo, ¿sí? Ya tengo para poder calibrar mi máquina con el amperaje. Ahora voy al voltaje. Esta máquina como mínimo tiene 15 voltios, ¿sí? Y como máximo tiene 24 voltios. Esto me va a permitir a mí seleccionar la potencia y la fuerza correspondiente con el proceso de trabajo, ¿sí? Ahora, ¿cuánto voy a regular? Si yo voy de 15 voltios a 24 voltios, me quedan 9 voltios entre medio, ¿sí? Voy a hacer 24 menos 15, son 9 voltios. Ahora, si yo tengo 10 puntos entre medio, voy a tener 9 secciones, ¿sí? Voy a dividir 9 dividido 9, significa que voy a tener un voltio en cada punto. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 voltios, ¿sí? Esto puede variar según el voltaje. Hay máquinas que tienen 12 voltios y algunas llegan hasta 20 voltios o hasta 21. Y algunas pueden llegar hasta 30, 38, 40 voltios. Depende del modelo de máquina. Esto me permite saber a mí cuánto voltaje hay en cada punto, ¿sí? Tercera parte, ya sé el factor de servicio, ya sé cómo dividirlo a esto, al amperaje y al voltaje. Ahora, vamos a trabajar con el proceso FECAU, ¿sí? Sistema con alambre flux. Tengo que tener en cuenta que la línea Evo cuenta con una clavija. Esta clavija es para trabajar la torcha, es la polaridad de la torcha, ¿sí? Si voy a trabajar con alambre macizo y voy a trabajar con gas, esta clavija tiene que ir en el positivo y la torcha la voy a conectar, la pinza masa la voy a conectar al negativo. Pero como no vamos a estar trabajando con alambre común, alambre macizo con gas, voy a estar trabajando con alambre flux, voy a conectar la clavija directamente al negativo, ¿sí? Siempre trabajando correctamente, y voy a trabar la pinza masa, ¿sí? La masa al positivo. Este es el procedimiento que tienen que tener. ¿Por qué? Porque se va a fundir más rápido la pieza que el alambre, ¿sí? ¿Por qué motivo? Porque el alambre flux, si lo tengo que comparar con otro procedimiento, es como si trabajara con un electrodo revestido. La diferencia que tiene que el electrodo revestido, el fundente lo tiene por fuera, acá el fundente está por dentro, ¿sí? Bueno, ya vimos cómo era la regulación de la máquina, qué es lo que queremos hacer. Vamos a trabajar con el alambre flux 0,8 milímetros. Y bueno, vamos a empezar con la parte de soldadura. Acá tengo dos planchuelas de 1/4, ¿sí? Vamos a hacer una calibración para poder soldar estas dos planchuelas. Pero vamos a utilizar, primero y principal, un voltaje bastante alto. Vamos a darle un 18 voltios, ¿sí? Para ver cómo está trabajando. Ahí estoy en punto 4, 18 voltios, ¿sí? Y vamos a dar aproximadamente 100, 120 amperes. Perfecto, nos vamos ahí, ¿sí? 100 amperes, vamos a darle 100 amperes. Y bueno, vamos a soldar con un alambre 0,8, pero como no tiene gas, le vamos a sacar la toberita, ¿sí? Así que primero vamos a hacer una regulación y vamos a ver cómo se une. Perfecto. Punteamos. Bien. Si se ve la potencia que tiene, es bastante importante. Vamos a buscar una planchulita. Perfecto. Vamos a ponerlo en esta posición para que se pueda ver. Bien. Ahí vamos. Bien, yo hice un cordón en avance, voy a un cordón en retroceso.
fíjense que hay mucha proyección de material, el material calienta mucho, ¿sí? Voy a ver la raíz del otro lado, ¿sí? Vamos viendo que tiene proyección. Ahora, si yo veo que estoy trabajando en avance, bien, fíjense que el cordón es mucho más pronunciado y quiero bajar la temperatura, ahí debo bajar el voltaje, ¿sí? Tengo que bajar el voltaje para bajar la temperatura. Me voy a un 16 voltios directamente, ¿sí? Pero tengan en cuenta que acá va a penetrar menos el material. Entonces, si yo quiero mayor penetración, obviamente voy a tener que aumentar el voltaje para poder trabajar mucho más acorde. Me voy a un 20 voltios y voy a elevar un poquito más la potencia del alambre para poder generar esa temperatura. Muy bueno. Ahí genere mayor temperatura. Ahí genere mayor temperatura, ¿sí? Fíjense que ya hay un socavamiento. Voy socavando, elevé el voltaje, la raíz ya es mucho mayor. Mayor voltaje, mayor temperatura. Pero también la velocidad del alambre va trabajando mucho más. Acá ya me fui a 120 amperes, de los 100 amperes que tenía me fui a 120 amperes. Con este amperaje un caño fino no lo puedo soldar. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a bajar el voltaje. Antes que nada yo quiero que miren el tablero. Me voy a ir 15 voltios y voy a ir a esa misma velocidad de alambre. Quiero que se fijen cuánto es la potencia que va a generar. Ahora, mantengo el voltaje, pero quiero generar menor temperatura, menor potencia. Voy a bajar el amperaje. Estoy bajando la velocidad del alambre y estoy bajando el amperaje también. Fíjense que los cordones son distintos, ¿sí? Tengo menos proyección de material, pero a su vez también tengo menor temperatura. Me va a generar que no penetre tanto. Ahora, me voy a un caño estructural para poder hacer la unión. Y ahí voy a hacer esta unión con los materiales. Punteo. Al igual que el electrodo, se puede soldar en avance o en retroceso. Eso depende de lo que yo quiera hacer. Para mí, mi comodidad, por haber trabajado mucho tiempo con MIG, mi comodidad es soldar en avance, no en retroceso. Se puede hacer de las dos formas con el alambre flux, ¿sí? Tengan en cuenta esto. En avance penetra más que en retroceso, ¿sí? Ahora bien, estoy en aproximadamente, voy acá, voy a ver la regulación. Fíjense, 58 amperes aproximadamente. Voy a ver si puedo soldar el caño en retroceso sin agujerearlo. Estoy muy alto, fíjense la temperatura que generó, ¿sí? Entonces voy a bajar el amperaje para no producir tanta temperatura. Me voy a ir casi a lo mínimo. Ahí puedo generar un cordón finito directamente y poder hacer las uniones, ¿sí? Siempre va a haber proyección de material. Yo tengo que tener en cuenta de que todo lo que es alambre flux tiene proyección de material. ¿Por qué motivo? Porque es un electrodo continuo, ¿sí? Me voy acá en una apertura y acá tengo apertura de material. Voy a trabajar con lo mínimo punteando.
¿Por qué soldé de atrás hacia adelante? Porque había un hueco, ¿sí? Al haber un hueco, yo no puedo soldar. Fíjense la protección de materiales que tiene, ¿sí? Estoy al mínimo voltaje, pero ¿qué pasa? Pude tapar el hueco sin necesidad de agujerearlo. Fui punto a punto. ¿Por qué? Porque estoy en polaridad directa. Se funde más rápido la pieza que el alambre. Entonces tengo que trabajar de esta manera. Al trabajar en retroceso lo que hago es producir mayor proyección de materiales, pero me permite que se vaya acumulando material sobre lo que ya estoy soldando. Si voy en avance, va penetrando más y va dispersando el material hacia adelante. Entonces, son dos tipos de trabajo. Bien, una de las causas principales porque hay mucha proyección de material es porque yo estoy moviendo muy rápido. Yo tengo que ver cómo funciona el material. Yo acá tengo un cordón muy finito, a muy poco voltaje y a muy poco amperaje. Simplemente lo que fui haciendo un semicircular muy cortito sobre la unión. Al tener poca temperatura, si se fijan, la aureola de temperatura se desprende muy cerca de la pieza. Acá yo lo hice en retroceso, pero generé tanta temperatura que produje un agujero. Por más que acá no debería haberlo agujereado, estaba trabajando en 16 voltios, tenía mucha potencia para trabajar. Esto me genera mucha temperatura en pieza. Si yo me voy acá, en avance, estuve trabajando a 18 voltios. Esto es una planchuela de 1/4. Yo tengo que tener en cuenta que si ustedes miran, no hay proyección de materiales. Pero ¿qué pasa? Yo estuve trabajando correctamente entre 90 y 120 amperes, trabajando también en semicircular. Si hubiera utilizado otra técnica, ¿sí?, hubiera trabajado lo mismo. Acá yo lo hice en el mismo amperaje, ¿sí?, con un semicircular al revés, pero generó mayor temperatura y acumulación, ¿sí? Esta temperatura me generó dispersión de material. Acá tuve penetración y acá no penetro tanto. ¿Por qué? Porque en avance penetra más, ¿sí? Bien, espero que le hayan servido estos tips y bueno, cualquier consulta o duda nos pueden seguir en las redes. Así que bueno, nos vemos. Hasta la próxima.